Ahora, Ahora sí. bueno, entonces solamente decimos el título. Este es el encuentro 18º internacional de logoterapia y análisis existencial. Arrancamos desde ahí, así queda en la grabación. Y bueno, vamos a contar como primer expositor con Diego Villagrás Fernández, desde España. Después que termine la exposición de Diego y la exposición de Antonio, les agradecería que quienes deseen intervenir con alguna pregunta o algún comentario, digan el nombre y el lugar desde donde nos están hablando. Así sabemos, bueno, vamos viendo la comunidad logoterapéutica internacional, a dónde estamos llegando y con quiénes nos estamos encontrando. Diego es asesor de duelo, diplomado en logoterapia, diplomado en tanatología y trabajador social. Y nos va a hablar sobre logoterapia, de lo individual a lo colectivo, la mayéutica como discernimiento. Diego, ¿vos necesitas compartir Power? Sí, necesito compartir pantalla y haré un Ahí breve... está habilitado. ya se puede, ¿no? Sí. Pues primero darle a ti las gracias, ¿no, Roberto, por la invitación. Saludar, ¿no?, a los hermanos, ¿no?, que estamos por aquí, ¿no?, en este foro, en este espacio. Mandarle también un abrazo a Antonio. Y, y voy a compartir pantalla y previamente voy a hacer un breve encuadre, ¿no? No sé si se verá. ¿Se ve la pantalla? No, Diego. Un segundo. Un momentito. Un segundito. Desde aquí estás habilitado. Ya, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, primero, ¿no?, decir que el motivo de hoy, ¿no?, quería hacer, ¿no?, como una compilación, ¿no?, de lo que yo observo, ¿no?, de una forma, digamos, subjetiva, ¿no? Y no voy a contar, ahora veremos, ¿no?, que no es nada nuevo, ¿no?, porque es un tema, ¿no?, que ya no surge ya de tiempo, ¿no? Mi padre no pudo estudiar, ¿no? A los 14 años acabó el colegio y ya se puso a trabajar, pero en mi casa siempre hubo libros y siempre hubo un diario, un periódico, eh, revistas de ciencia, y a mí me gustaba observar, ¿no? Me gustaba leer lo que no sale, ¿no?, en titulares, ¿no?, por donde, digamos, esas noticias que quedan como de un lado, ¿no? Y eso siempre a mí me ha gustado cómo hacer, ¿no? Y hoy un poco, ¿no?, la exposición va como esa observancia, ¿no?, de hacia dónde vamos, ¿no?, hacia dónde estamos en este momento y qué puede hacer la logoterapia, ¿no? Yo diría que estamos seguimos, ¿no?, en un duelo, en un duelo existencial, ¿no?, en un duelo incluso de supervivencia, ¿no?, en un duelo en el que nos negamos, ¿no?, lo que es la muerte, ¿no?, y negamos nuestra finitud, ¿no? Y eso nos crea una angustia, ¿no?, y nos crea un vacío, ¿no?, existencial, ¿no? Lo que es la modernización de la sociedad crea, ¿no?, el binomio, ¿no?, donde la religión, ¿no?, deja de ser ese referente, ¿no?, donde las religiones tanáticas dejan, ¿no?, de ser o de tener un significado, ¿no?, de sentido, ¿no?, para nosotros, ¿no? Y con con lo que es con la modernización, con lo que es con la técnica, con lo que es la industrialización, ¿no? Digamos que esa práctica religiosa pasa de lo público de nuevo a lo privado, ¿no? Y empezamos con un conocimiento que ya pasa de lo empírico a lo teórico, ¿no? Si yo antes tenía, ¿no?, una herramienta, mi conocimiento se basaba
en el uso, ¿no?, empírico de esa herramienta, ¿no? En poder hacer un mango, ¿no?, de esa herramienta, de ese martillo, más ergonómico, de una forma más cómoda o menos cómoda, ¿no? Pero a partir del siglo XX, a partir de que empezamos con la técnica, esa técnica que incluso menciona Heidegger, ¿no?, y algunos autores, se convierte o ya empieza, ¿no?, a transformarse en tecnología, ¿no? Empezamos a hablar de un conocimiento no empírico, ¿no? Empezamos a hablar de un conocimiento, hacemos teoría de algo que no tenemos experiencia, ¿no?, de lo que no tenemos ciencia, ¿no?, cierta, ¿no? Y ahora es lo que veremos, ¿no?, en la exposición de hoy, ¿no? Y Heidegger justo, ¿no?, nos arroja al mundo, ¿no?, con ese ser ahí, ¿no?, con ese concepto, ¿no?, que él nos regala, ¿no? Y nos invita, ¿no?, a- a reflexionar, ¿no? Porque nos dice que somos posibilidad, pero ante ese hecho de que somos posibilidad, ¿no?, la posibilidad que subyace principal, ¿no?, es que también está la posibilidad, ¿no?, de la muerte, ¿no?, de que somos finitos, ¿no? Entonces creo que eso es una aportación interesante, ¿no?, porque nos invita a ser posibilidad, a ser algo más que una realidad, pero también nos señala, ¿no?, que la muerte existe, ¿no?, que la muerte está ahí y es lo que nuestra finitud es la última, ¿no?, de las posibilidades, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que también Heidegger, todo esto muy resumido, ¿no? Él usa el término de la errancia, ¿no?, de esa avidez, ¿no?, de contenidos en la que estamos hoy en día, ¿no?, que nos impide tener una reflexión, que nos impide una contemplación, que nos impide preguntarnos, ¿no?, sobre nuestro ser, ¿no?, hacia dónde vamos, ¿no?, y quiénes somos, ¿no? Y hoy ese término de errancia, en un término más moderno, sería el multitasking o la multitarea, ¿no?, en la que estamos de una tarea a otra, ¿no?, y en la que tenemos una avidez de novedades, ¿no?, queremos el último móvil o queremos... ¿Sí? ¿Se oye? Ahora sí. Vale. Estamos, ¿no?, que queremos, vamos de novedad en novedad, ¿no?, y vamos consumiendo, ¿no?, y no nos satisface, ¿no?, nada de lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, hemos llegado a un momento en el que nosotros mismos somos el producto, ¿no? Nosotros mismos hemos pasado de un consumo de productos a que nosotros, ¿no?, seamos el producto. No solamente ahora mismo, ¿no?, hay un negocio o hay un interés por los datos privados y personales de nosotros, sino que además nosotros mismos, ¿no?, estamos comercializando, ¿no?, con nuestra propia... con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio organismo, con nuestra propia imagen, ¿no?, con lo que vendemos, ¿no?, en las redes sociales, y nosotros mismos nos hemos convertido en ese producto y hemos dado ese paso ya en el que no solamente comercializamos mercancías, sino que nosotros mismos nos hemos convertido, ¿no?, en la mercancía. Voy a compartir la pantalla. Voy a intentar ser rápido para... Vale. Entonces, en esa observancia, ¿no?, en esos titulares, hacia dónde vamos, ¿no?, me planteo, ¿no?, que cuáles son los retos que tenemos, ¿no?, como seres humanos y qué respuesta tenemos que dar como humanidad, ¿no? Y tenemos el cambio climático, tenemos los procesos migratorios, tenemos las guerras, crisis económicas, patriarcado. Pero hay otros retos que no son de futuro, que son ya, ¿no?, que están en este instante y están en este presente, ¿no? Desde la filosofía socrática se dice, ¿no?, o Sócrates decía que el despertar de la conciencia germinaba, ¿no?, en el seno de la razón compartida. El diálogo socrático
según Víctor Frank, ¿no? Estuvimos viendo que nos proporcionaba, ¿no? Ese autodistanciamiento, esa autotrascendencia, ¿no? Ese diálogo socrático nos invita, ¿no? A conocernos, ¿no? A distanciarnos y a autotrascender, ¿no? A ser. En esa trascendencia, yo me pregunto, ¿no? Si la filosofía socrática es una razón compartida, la autotrascendencia yo creo que también debe ser compartida, ¿no? Porque podemos caer, ¿no? En una inacción, en un ensimismamiento, y ese autoconocimiento, esa autotrascendencia no la regalo al otro, ¿no? Me la quedo para mí, ¿no? Para sí, y no me comparto, ¿no? hacia el otro, ¿no? Ese conocimiento de mí mismo, ¿no? De lo que yo he llegado, ¿no? a comprender, a poner conciencia de mí, no lo exporto hacia afuera, ¿no? Entonces, yo entiendo que la trascendencia debe ser compasión y debe ser acción. En lo que veníamos hablando, ¿no? Del producto, de que hemos llegado a ser parte, ¿no? de ese producto, tenemos uno de los retos, ¿no? Que creo que es un reto muy interesante, ¿no? Que es el de la muerte y el de la inteligencia artificial, ¿no? Este reto que tenemos que debatir, que afrontar y que tenemos que abordar, como he dicho antes, no es algo de futuro, ¿no? Es algo que ya está sucediendo y que se está dando. Una de esas alternativas, ¿no? al no enfrentarnos a nuestra finitud es la criogenización, ¿vale? Hay unas 2000 personas que en el mundo ya tienen esa decisión, ¿no? De querer criogenizarse. Justo aquí en mi país, en Valencia, en España, hay una empresa que es la primera, ¿no? O el primer centro de criogenización de Europa, donde por una cantidad de 200.000 euros puedes, ¿no? Optar, ¿no? a hacer ese contrato para que cuando uno muera, criogenizarse, ¿no? O antes de que se produzca, ¿no? ese fallecimiento, mejor dicho. En mi país en concreto, en cuanto a la legislación de mi país, en España, la criogenización no está prohibida, pero que conlleva que al no estar regulada, tampoco seríamos un ciudadano de hechos, ¿no? Nuestra legislación no contempla que tuviéramos un nombre, un apellido o algún derecho público, ¿no? Serían puntos interesantes, ¿no? a resaltar. Este catedrático, también de Málaga, también de aquí de España, ¿no? Nos habla del es una persona, es un catedrático, un doctor que está especializado, ¿no? En el tema del transhumanismo, y él habla, ¿no? O él lo define, ¿no? Como que es el uso libre, ¿no? De las tecnologías para mejorar, ¿no? Para mejorar al ser humano en su capacidad física, mental, emocional y moral. Lo que se pretende, ¿no? Es vencer, ¿no? La palabra, el verbo es vencer, queremos vencer al envejecimiento y a la muerte, ¿no? Hay un pasito más, que serían los posthumanistas, ¿no? Donde su forma, ¿no? De pensar, ¿no? De verse o de sentirse, es que se puede crear, ¿no? una o varias especies nuevas, ¿no? A partir de la humana, ¿no? De la nuestra. Este mismo catedrático, el doctor Antonio Dieguez, ¿no? Dice que esta ingeniería genética, ¿no? Pues daría lugar a lo que sería a una posible inmortalidad, ¿no? No tal como la conocemos o no como la tenemos preconcebida, ni seríamos seres humanos como tales, ¿no? Pero sí desde esa biología sintética, ¿no? Una crítica que se le puede atribuir al transhumanismo o a este posthumanismo sería que sería una vida aburrida. Hay transhumanistas que dicen que más aburrida es la muerte. Nuestra vulnerabilidad, justo, el ser vulnerable, ¿no? Nuestra dependencia, ¿no? De nuestras imperfecciones, es lo que nos hace, ¿no? Justo esa condición humana, ¿no? Es lo que nos hace ser humanos, ¿no? El tener esa interdependencia y el ser vulnerable. Hay un apunte también que no se puede pasar por alto,
en el que las clases sociales se convertirían en clases biológicas, ¿no? Los ricos serán los que genéticamente se puedan diferenciar de los pobres al tener un acceso, ¿no?, a esas tecnologías que ahora mismo son prohibitivas por el coste económico que tienen. Tenemos a este protagonista, a Elon Musk, que va a ser casi el protagonista de nuestra historia, de nuestra intervención de hoy, que tiene o ha desarrollado su empresa, ¿no?, que es Neuralink. La imagen de la derecha es cierta, ese chip es real, es el que propone este señor. Y este señor lo que promete con este microchip es la inmortalidad, para curar la depresión, grabar recuerdos o usar el móvil con la mente incluso, por ejemplo, ¿no? Todas estas empresas de aquí abajo de la presentación, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, bueno, son empresas que van en este camino, y SpaceX es la empresa que Elon Musk es el que ha desarrollado, ¿no?, para este tipo de cuestiones y otras que ahora vamos a ver. Desde la perspectiva del duelo, se están creando avatares, ¿no?, que a través de chatbots que no dejan de ser robots, ¿no? Un chatbot no deja de ser un robot. Son software que funcionan como asistentes. Se comunican con los usuarios a través de mensajes de texto, algo similar a lo que ocurre en las páginas web. Cuando metemos una página web de una empresa o de servicio, hay veces que tú puedes dejar un mensaje, ¿no?, y te salta un mensaje automático que es un software, un robot que te dice, bueno, pondremos en contacto contigo o te llamamos. Bueno, pues estas tecnologías se pueden avanzar, ¿no?, en estos próximos años, y pueden ser capaces incluso de simular a una persona. En este camino Microsoft patenta ya un chatbot que puede imitar a seres queridos que han muerto, que han fallecido, incluso a celebridades o personajes ficticios. Aquí se generan, como estamos viendo, muchos debates, ¿no?, que creo que nos han generado, ¿no?, en la sociedad, en la que no sé si incluso a algunas personas nos pueden pillar a contrapié, y en las que nosotros mismos debemos tener ese autodistanciamiento, ¿no?, ese diálogo, ¿no?, ese cuestionamiento socrático, ¿no?, de cómo, ¿no?, podemos nosotros, ¿no?, cuál es nuestra posición, ¿no?, cuál es nuestra moralidad, cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra forma, ¿no?, de nuestra mirada, ¿no?, ante todas estas situaciones en las que se están dando, y bueno, si son favorables o pueden ser incluso perjudiciales, ¿no? Neil Harbinson tiene acromatopsia, es británico y es la primera persona, no sé si conocéis este caso, es el primer cyborg reconocido por un gobierno, que en este caso es el de Inglaterra, el de Reino Unido. Neil Harbinson dice que la antena forma parte de mi esqueleto y no uso tecnología, yo soy tecnología. Neil, al tener acromatopsia, su forma de adaptarse, ¿no?, a ese no ver, a ver en blanco y negro, es implantarse una antena para poder, ¿no?, para poder percibir esos colores. Incluso en su DNI, como veis, viene con la antena. Es una persona que se considera un arma. En su país, en su gobierno, tiene que estar localizado, y creo recordar que incluso tiene que presentarse puntualmente, ¿no?, ante el órgano judicial, y tiene que estar de alguna forma como localizable, ¿no? Es una persona que se considera un cyborg y es un arma. Tiene una fundación, el Cyborg Fundación. Es una organización internacional que vela o que quiere ayudar a los humanos a defender los derechos de los cyborgs, ¿no? Harbinson se plantea cuáles son esos derechos y qué estatus legal tendrían los cyborgs, ¿no? Cuál sería su papel dentro de la sociedad y con qué derechos o limitaciones contarían. Si voy deprisa me lo dicen, ¿vale? No quiero aburriros. No quiero aburriros. Tenemos también a un creador, ¿no?, de Disney, que es David Hanson. Fundó Hanson Robotics, es una empresa de ingeniería robótica, y bueno, se unió con
con un socio, que es Ben, un científico especializado en inteligencia artificial, y en 2015 crearon a Sofía. Es un robot genoide, que es como se conocen a los androides femeninos. La imagen de la derecha de arriba es un programa de televisión de mi país, y de abajo es un programa de televisión, entiendo, norteamericano. Está William Meade, un actor que es reconocido, y este robot, Sofía, pues, participa de forma activa, ¿no?, en entrevistas, ¿no?, de televisión. Hay que también resaltar que el 25 de octubre, ¿no?, de 2017 pasó a la historia porque se le concedió la ciudadanía saudí, ¿no? Es la primera robot que tiene una nacionalidad de un país. Que generó un revuelo por los expertos, ¿no?, por si Sofía podría casarse o podría incluso votar, ¿no? Otro reto, hemos pasado de la muerte, ¿no?, de la muerte frente a la inteligencia artificial. Otro reto sería la posverdad, ¿no? Aquí hay diferentes noticias, ¿no?, que han surgido en estos días, ¿no? Esta de la izquierda a mí me llamó la atención, puede ser así muy simple, ¿no?, donde un hombre de 50 años que es motero, le gusta viajar y, bueno, pues decidió hacerse pasar por una influencer, por una chica joven, usando filtros, ¿no?, de redes sociales, y durante unos meses tuvo a la audiencia engañado pensando que era la chica de la derecha, una chica joven, que lo siguieron simplemente pues, por ser esa chica joven, ¿no?, de esa apariencia joven. Y él decía que, bueno, que a él con 50 años y con un aspecto de hombre, que quién lo iba a seguir, ¿no? Cómo iba a tener seguidores en redes, ¿no? Entonces, las noticias falsas o fake news en inglés son información, ¿no?, que se publica, ¿no?, con la intención de engañar y de confundir al lector, ¿no? El término fue elegido como palabra del año 2016 por el diccionario de Oxford. Hay unos 48 millones de bots, que son noticias falsas, son robots, ¿vale? Son bots sociales en Twitter, y 60 millones en Facebook. Los bots son cuentas falsas, son cuentas robots, para que nos entendamos. Y hay unos 48 millones en Twitter y 60 en Facebook. Aquí, en esta revista de ciencia, dice que tampoco podemos culpar a los bots, ¿no? Mientras que los bots aceleran la difusión de historias falsas, los autores descubrieron que las historias reales recibían un estímulo igual por parte de los bots, lo que sugiere que el problema reside en los tuiteros humanos. O sea, que realmente al final es una actitud humana que nos decantemos por noticias falsas a noticias que son reales, ¿no? Todo este tema también estuvo muy vigente, ¿no?, con las campañas, ¿no?, de Donald Trump, ¿no?, en las elecciones de Norteamérica. Byung-Chul Han es un filósofo, ensayista surcoreano, ¿no?, en el que dice que la comunicación digital me interconecta y al mismo tiempo me aísla, ¿no?, destruye la distancia y no entabla ninguna relación, solo una conexión. Sin vecindad, sin escucha, no se configura ninguna comunidad, ¿no? El espacio político es un espacio en el que yo me encuentro con otros, ¿no? Vamos en ese camino de lo individual a lo colectivo, ¿no? Hablo con otros y lo escucho. Estamos también en una nueva era espacial, ¿no? Hay un asteroide que es el Siche 16, donde vale 74 billones de dólares. La NASA tiene una misión para llegar a este asteroide, donde el oro es uno de sus minerales principales, tiene diferentes minerales, pero el oro es el principal. Y bueno, pues hay una intención, ¿no?, de llegar a este planeta donde su valor son 74 billones de dólares y está en el espacio. Esta hemos tenido muy reciente, ¿no?, la conquista de Marte, ¿no?, con 3 misiones, ¿no?, 3 misiones de diferentes países, ¿no?, en las que han tenido ese interés, ¿no?, de conquistar y de llegar a Marte, ¿no? Como decíamos al principio, en las primeras diapositivas, Elon Musk, ¿no?, el dueño de SpaceX, no solamente ha creado Neuralink, ese chip de la inmortalidad, sino que también tiene ese interés, ¿no?, aeronáutico y del espacio,
y tiene un plan para regresar a la Luna, ¿no? Su principal rival es Jeff Bezos, que es el de Amazon, y Elon Musk, como sabréis, es este caballero de Tesla, ¿no? Elon Musk, el dueño o el propietario de Tesla, y Jeff Bezos. Bueno, pues tuvieron ahí una batalla legal donde había en juego 2.900 millones de dólares, porque de alguna forma no, parece que hubo ahí como una opacidad, ¿no? en ese contrato con la NASA, ¿no? Para llegar a la Luna. Y ahora mismo pues las conversaciones entre la NASA y SpaceX están en punto muerto, ¿no? Para que la oficina de la auditoría de Estados Unidos tome una decisión a quien al final le autoriza, ¿no? esa misión, ese espacio, esa misión, ¿no? De aterrizaje humano. Luego, al mismo tiempo, con la misión Crew 1 y SpaceX, ¿no? Se ha conseguido que Elon Musk, aparte de arriba, ¿no? Consiguiera Elon Musk el récord de tiempo más largo en el espacio, más de 5 meses por una tripulación a bordo de una nave espacial construida en Estados Unidos, ¿no? Llegando a su fin con éxito. Han regresado de madrugada con un aterrizaje en el Golfo de México. Iban 4 astronautas que son de la Estación Internacional, ¿no? De la NASA, y un tripulante que es de la agencia japonesa, ¿no? De la agencia espacial japonesa. O sea, todo esto es para visualizar, ¿no? Que son cosas que están ocurriendo, ¿no? En este instante y que no es una cosa que sea a largo plazo, ¿no? Ni siquiera a medio plazo. China igualmente está creando su propio Starlink, una mega constelación de casi 13.000 satélites. La pretensión no es otra que ya no nos conformamos con la red Wi-Fi de 3G, con la 4G, sino que ahora queremos la 5G. Y en esa ampliación, ¿no? De querer seguir, ¿no? Avanzando, ¿no? En esa, como decía también antes, ¿no? En esa evolución, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Empírico a lo teórico, ¿no? Donde pasamos de la técnica a la tecnología, ¿no? Donde ya no nos basamos en hechos empíricos, sino estamos viendo que nos estamos basando en hechos teóricos. Como no nos conformamos con la red 4G, ahora queremos la 5G. Supone enviar China por su cuenta, solamente China, 13.000 satélites al espacio. Esto afecta a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad. Córdoba, que es la noticia del medio, es un medio local de mi ciudad, donde yo vivo, de aquí de España, y hubo cierta impresión porque los satélites de Starlink, de los Musk, se llegaron a ver, tal como se ven en la foto, en la imagen, en línea, y claro, la gente se preocupó porque no sabían esos satélites, esas luces, qué es lo que eran, y esto ocurrió en toda España. Esto ocurrió en diferentes medios nacionales, incluso nacionales, y salieron fotos en diferentes puntos de España donde la gente tenía cierta sorpresa por lo que estaba ocurriendo, ¿no? En el espacio, ¿no? O sea, Elon Musk quiere hacer el mismo proyecto que China, pero en vez de en China o en vez de un país en concreto, en todo el mundo. O sea, Elon Musk quiere hacer ese lanzamiento de satélites a nivel global para que todo el mundo pueda tener una tecnología 5G que sería su tecnología, ¿no? En el que él tendría esas condiciones, ¿no? Las impondría él, ¿no? De hecho, Elon Musk, aquí a modo humorístico, él mismo se define como emperador de Marte. En la noticia de la derecha también recorrió todos los medios de comunicación y redes sociales. No sé si se ve muy bien, está subrayado en azul, en esa línea azul, y se pone en inglés con emperador de Marte, ¿no? Él mismo ya, desde aquí, desde la Tierra, y desde su cuenta de Twitter, se autodefine como emperador de Marte, ¿no? Y también se autodenominó tecnorrey de Tesla y concedió el título de consejero de la moneda a su director financiero de la compañía. Así que tenemos a un emperador de Marte que se llama Elon Musk y parece que le pertenece. Y esas son diferentes noticias en el que están en esa línea, ¿no?
del 2019, nueva era de la carrera espacial, los millonarios quieren conquistar la Luna, olvidada ya la vieja era de lucha sin cuartel entre la URSS y Estados Unidos, la irrupción de ambiciosos magnates como Elon Musk, Jeff Bezos o Richard Branson marca un nuevo tiempo en el devenir de la carrera espacial, ¿no? Sevilla es la capital de Andalucía, de la región de donde yo vivo, en España. De Sevilla a la Luna, una compañía de turismo espacial elige la capital andaluza como base de lanzamiento. Espera que los primeros vuelos turísticos a la frontera del espacio despeguen de Sevilla en 2023. Y en Marbella, también una ciudad andaluza, una ciudad también de mi región, una ciudad de costa, de playa, turística, acoge la celebración del primer Congreso Internacional sobre Turismo Espacial y Subacuático, que cuenta con un total de 15 ponentes. Aquí a la derecha es una infografía de un F-35, ¿no? De un avión que tiene un coste de 100 millones de dólares, ¿no? Y la cantidad, ¿no?, de dinero que estamos viendo que se está invirtiendo, ¿no?, en otros retos, en otras miradas que deberíamos debatir si son prioritarios o queremos, ¿no?, ese camino o queremos caminar hacia ese sentido, ¿no?, o ese sentido de vida, ¿no?, o ese sentido de nuestra existencia, ¿no? Con esos 100 millones de dólares que cuesta ese avión, pues, se pueden conseguir 33 millones, por ejemplo, de vacunas, ¿no? Esto es, bueno, pues, en esa línea, ¿no?, de reflexión, ¿no?, de antes de buscar vida en otro planeta, me pareció curioso meterlo, ¿no?, porque mejor no conservamos, ¿no?, la vida de este planeta antes de aventurarnos, ¿no?, a ir también, ¿no?, llenando el espacio, ¿no?, de objetos y de nuestra presencia, ¿no? Esto fue la carta, ¿no?, que envió un jefe indio, ¿no?, para cuando en esa respuesta, ¿no?, para comprarle, ¿no?, sus tierras, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra, ¿no? Si no somos dueños del aire ni del agua, ¿cómo podremos comprarlo, ¿no? Este sería otro reto, ¿no? Estamos viendo la inteligencia artificial, hemos visto la posverdad, hemos visto la carrera espacial y ahora la crisis de valores. Que este artículo es de Esther López, de una revista que se llama Utopía, del año 2010, por eso decía antes que no iba a contar nada nuevo, que ya, ¿no?, se venga hablando en filosofía, que se venga hablando del siglo XX, que venga hablando del sentido, ¿no?, y de la existencia, y casi que me vaya a permitir, porque este artículo casi que lo debería leer para hacer, ¿no?, para ser fiel, ¿no?, a lo que escribió Esther, y es tan interesante, al menos desde mi punto de vista, que voy a leer muy por encima, ¿no?, lo más interesante, y creo, ¿no?, que merece la pena leerlo, ¿no? Entonces se pregunta por la crisis de valores y dice: los valores no están en crisis, sino que están en crisis la capacidad para cultivarlos, ¿no? El tiempo de cambio se nos ofrece como una oportunidad, ¿no?, de conocer y profundizar en los valores éticos, morales y trascendentales que queremos configurar. Estamos hablando del año 2010. Hay que primar la rentabilidad social sobre el resultado económico, controlar la especulación, la banca, defender los servicios públicos, reivindicar los espacios de las ciudades para usos sociales, la educación. La democracia en la que vivimos nos ha traído el sueño de ser un sistema de participación político y ha caído en un relativismo moral. La sociedad lo justifica con la modernización. Nos maneja, ¿no?, de una manera fácil por medio del miedo. La tecnología se ha convertido en un fin. El ser humano lo espera todo de la sociedad y queda fuera del esfuerzo personal, y lo que la sociedad genera no son valores universales y positivos, sino un gran vacío. Estaríamos hablando de un vacío, yo trayéndolo, ¿no?, a lo que a la logoterapia, un vacío existencial, ¿no?
Si la participación democrática no se reduce solo a las elecciones, sino que trabajamos con trascendencia política, social, cultural, estaremos avanzando en un futuro prometedor, ¿no? El esfuerzo que se realiza se conoce, o se opone, mejor dicho, el esfuerzo que se realiza se opone a la pereza intelectual. Este esfuerzo no está bien visto en la sociedad actual, que propugna el hedonismo y que el mercado nos surta de todo lo que necesitemos. Nos trae la ley del mínimo esfuerzo, la avaricia, el conformismo, el empobrecimiento y la indiferencia. Si somos débiles en valores, es fácil arrebatarnos nuestra libertad. La importancia de los valores que también remarca, ¿no?, Víctor Frank. Y para finalizar, ¿qué puede aportar la logoterapia? Las técnicas de la logoterapia, el diálogo socrático, ¿no?, que es el título de esta ponencia, ¿no? La mayéutica nos ayuda, ¿no?, a ese alumbramiento, ¿no?, de la verdad, ¿no? Yo, mi reflexión personal, ¿no?, es que el interlocutor se debe enfrentar, ¿no?, a un discernimiento. El interlocutor se debe enfrentar a sí mismo con un discernimiento, ¿no? Ante un acontecimiento externo, ¿qué respuesta, ¿no?, le queremos dar, ¿no? Creo que el primer paso tiene que haber una dialéctica. La dialéctica, en el término como tal de filosofar, ¿no?, como se podría decir, ¿no?, una dialéctica profunda, ¿no?, con uno mismo, ¿no?, interna, ¿no?, en ese filosofar, ¿no?, que ya usaron Sócrates, Aristóteles o Platón, al que se le atribuye, ¿no?, este concepto de dialéctica, ¿no?, frente al diálogo. La dialéctica, en ese filosofar, en ese cuestionamiento, ¿no?, de la propia verdad individual, que nos lleve a ese autoconocimiento y a ese autodistanciamiento, ¿no? No tengo que creerme lo que me ofrecen, ¿no?, los medios de comunicación, las redes sociales, lo que me ofrece un millonario que quiere viajar a la luna, sino me tengo que cuestionar mi propia verdad, ¿no? Tengo yo primero que hacer un debate, un conocimiento, ¿no?, distanciarme, ¿no?, de esta realidad, de esta información, y autoconocerme, ¿no? Sócrates decía, ¿no?, que el conocimiento del hombre, el camino correcto, ¿no?, para alcanzar, ¿no?, el conocimiento, ¿no?, y la virtud, ¿no? Y tiene que aprender primero el mundo a través de sí mismo, ¿no? Ya nos lo indicaba Sócrates, ¿no?, y que el conocimiento ayudará a distinguir el bien del mal, la mentira de la verdad, ¿no? Tenemos que hacer ese recorrido, ¿no?, ese conocimiento, esa virtud interna, propia, ¿no?, para luego pasar a un diálogo, ¿no?, con el otro, con el mundo. Y cuando hablo con el otro, con el mundo, hablo con nuestros hermanos, hablo con el propio medio ambiente, hablo con todo aquello con lo que interactuamos, ¿no?, con todo aquello con lo que interactuamos, ¿no? Y ese diálogo con el otro también me tiene o nos tiene que proporcionar un autodistanciamiento y un autoconocimiento, nos tiene que dar una respuesta. Si ese diálogo con el otro queda en una conversación informal de qué tiempo hace hoy, si ha llovido, si hace calor, ese diálogo con el otro del mundo es estéril, ¿no? No nos proporciona, ¿no?, ninguna visión, ¿no? No nos proporciona ninguna mirada interna, ninguna respuesta que conlleve, ¿no?, una reflexión profunda, ¿no? Ser en el mundo es formar parte, ¿no?, salir de uno mismo, ¿no? Salir de ese mundo como interlocutor a ser interpelador, ¿no? Creo que en ese diálogo con el otro, que en ese diálogo con el mundo, para llegar a ese autodistanciamiento, para llegar a ese autoconocimiento, desde ese diálogo socrático, ¿no?, desde ese diálogo que nos ofrece la logoterapia, debemos ser interpeladores, ¿no? O sea, debo tener una dialéctica interna en primer lugar, un diálogo en segundo lugar con el otro, pero tengo que interpelar, ¿no?, para que lleguemos a ese autodistanciamiento y a ese autoconocimiento. No me puedo quedar, ¿no?, en una conversación de tal que hice hoy, cómo me fue el día o qué tiempo hace, ¿no? Debo interpelar, debo incomodar, debo cuestionar al otro de qué es lo que estamos haciendo, ¿no?
o hacia dónde vamos, ¿no? Sobre nuestro vacío existencial, sobre nuestra angustia existencial, sobre nuestro ser en el mundo, ¿no? Platón nos dice, ¿no?, que la episteme, perdón, vale, que la episteme es el verdadero conocimiento que solo puede serlo de lo inmutable, ¿no?, de la verdadera realidad, ¿no?, de las ideas, en contraposición a la opinión. Ante el presente de la humanidad, el futuro ya está siendo, que es lo que he querido resaltar, ¿no?, ante el presente de la humanidad. Se dice que el futuro es un exceso de ansiedad, ¿no? Y esa ansiedad ya la estamos viviendo. Estamos teniendo una ansiedad existencial, una angustia existencial, un vacío existencial, porque no nos da tiempo, ¿no?, a esa contemplación, ¿no? Estamos en un exceso, ¿no?, de contenido, en un exceso de información, en un exceso, ¿no?, de tareas, ¿no?, en esa errancia, en ese multitasking. Estamos en una avidez, ¿no?, de hacer cosas nuevas y vamos pegando saltos, ¿no?, de una cosa a otra. Comenzamos una, queremos comprar otra, no dejamos de disfrutar de una cosa, ya queremos hacer otra, ¿no? Y eso nos lleva, ¿no?, a estar en un modo de supervivencia, ¿no?, o en un modo que no nos corresponde al ser humano, ¿no? El ser humano es un ser contemplativo y esa multitarea es propia, ¿no?, de los animales, ¿no?, de los animales que son salvajes, que están acostumbrados, ¿no?, a estar en un entorno hostil, que mientras que viven agua tengo que estar pendiente de si me van a atacar o si tengo que cuidar a mis hijos o a mis crías, ¿no? Entonces el ser humano necesita, ¿no?, del aburrimiento, de la pausa, ¿no?, del pararse, de la reflexión, de la contemplación, ¿no?, para parar esa angustia existencial, ¿no?, para parar ese vacío existencial y para mirar, ¿no?, con una mirada propia, con una mirada interna de hacia dónde vamos, ¿no?, y que sea auténtica, ¿no?, que no sea de lo que me dicen, de lo que me quieren, de lo que quieren que yo sea o piense que es lo correcto, ¿no?, sino que yo tenga ese juicio previo y propio, ¿no? Entonces, ante ese presente de la humanidad, lo que yo propongo es una episteme de sentido, una episteme de la existencia, ¿no? Pasar del hombre infantil a porque quiero, al porque puedo, ¿no? Hago esto, ¿no? Quiero colonizar Marte, quiero ser emperador de Marte, porque tengo dinero, porque quiero, porque puedo, ¿no? De ese individualismo, ¿no? El yo modifica el todo, a esa mirada de la logoterapia, ¿no?, al hombre colectivo, ¿no? Porque quiero, porque puedo ser parte del otro, estar en relación con el otro. Vuelvo a insistir que sea con el otro desde el punto de vista de la humanidad, desde mi hermano, al planeta, al medio ambiente, a los animales, a los seres vivos, ¿no? Quiero y puedo ser parte del otro, ¿no? Acepto la existencia, acepto la finitud, acepto la muerte y el todo, ¿no?, me modifica el yo, ¿no? El todo me transforma a mí, ¿no? Porque en esa reflexión, en ese diálogo, en esa interpelación, en esa dialéctica, decido, ¿no?, que el otro, la relación, el vínculo con el otro, para mí va antes, ¿no?, que otros retos, que otras inversiones, que otras... el no atender, ¿no?, otras situaciones que tenemos tan urgentes, ¿no?, como el cambio climático, como la violencia de género, como puede ser la migración, como puede ser la guerra, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos, ¿no?, embarcarnos en nuevas empresas, nuevas aventuras, cuando tenemos aquí ya una falta de mirar al otro, una falta de vínculo con el otro, una falta de compasión, ¿no?, y de acción, ¿no? Y para mí el progreso del siglo XXI sería volver a la esencia de Víctor Frank, ¿no? Volver a esa dimensión no ética, ¿no? De volver a esa dimensión antropológica, a esa unidad antropológica que nos ofrecía Víctor, ¿no? Somática, psíquica y no ética, ¿no? Volver a una unidad antropológica con esos tres principios, ¿no?, de la logoterapia, de libertad de voluntad de sentido y de sentido de la vida, ¿no? Regresar al hombre con sentido, ser en el mundo desde la espiritualidad, entendiendo la espiritualidad, el espíritu como esa no ética, ¿no?
para no caer en confusión, y que era un término controvertido incluso para Víctor Frank, ¿no? O sea, desde esa antropología, desde esa unidad, ¿no? Antropológica, ¿no? La experiencia y la relación, el vínculo en el otro y con el otro, ¿no? Con seres vivos, planetas, hermanos de vida, ¿no? Volver a esa esencia, porque también hay otras corrientes, ¿no? que a lo mejor, como la psicología positivista, se basan en esa felicidad, ¿no? O se basan en otra corriente que no es la pureza, la esencia que nos ofrece Víctor, ¿no? De aceptar, desde la libertad, ¿no? De nuestra voluntad, desde la libertad de nuestra elección, ante los cambios y los retos que tenemos en el mundo, ¿no? De vincularnos al otro, ¿no? Y que mi existencia pase, ¿no? Por querer ser parte del otro. Y para terminar, pues estas dos frases de Víctor, ¿no? Que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos nosotros mismos, y entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y ese espacio es elegir nuestra propia respuesta, es donde tenemos nuestra libertad. Creo que me he pasado, Antonio, disculpa, y espero que no haber sido muy, muy tedioso. No, Diego, perfecto. Te felicito por tu ponencia y te digo que, a ver, me parece que quedó, deberías sacar la presentación, ¿no? Voy a quitarla, sí. Me estoy peleando con la tecnología me puede a mí. Mientras lográs hacerlo, quería hacer un comentario. Diego, de manera serena y humilde, nos planteaste una seria cuestión para la logoterapia que yo hasta ahora, en los congresos, jornadas y cursos, nunca había considerado. Todavía creo que está pendiente la pantalla. Sí, me estoy peleando con ella, estoy intentando quitarla y parece que me gana, que la tecnología me gana. No sé cómo quitarla, a ver si puedo. ¿Ahora puede ser? No. Tienes que dejar de compartir, Diego. Dejamos de compartir, ¿no? Pero le estoy dándole vamos. La estoy intentando cerrar, pero no me deja. Desde acá. A ver si me puede ayudar, porque no me... no me permite, lo intenté, pero desde acá no si puedo. Si no me salgo me vuelvo a meter. Es que no sé. Le estoy dando la opción de compartir pantalla, pero no me... Perdón, no, arriba en la pantalla hay un letrerito que dice Stop Share. Ahí le das, arriba al centro, y ya está. Antonio, ¿dónde dice? O sea, ¿le doy a compartir de nuevo o fuera de compartir? Arriba, dejar de compartir. Es que no lo veo. Donde está una barra verde, al costado hay un letrerito rojo que dice Stop Share. Arriba al centro debe estar. Ahí está. Ya está. Bueno, ahora. Hemos vuelto. Ahora. Son las cuestiones de la tecnología. Antes de pasar a Antonio, Diego, me has dejado con un panorama que yo hasta ahora desconocía desde la logoterapia. Has abierto una puerta nueva a indagar y a investigar, que bueno, como dije anteriormente, no lo presencié en ningún curso, en ninguna jornada y en ningún congreso. Con humildad y con serenidad planteaste un serio y nuevo problema para el hombre en la actualidad y a futuro. Al comienzo hablaste de un duelo existencial, un término duro, el duelo de la supervivencia. Me quedé pensando en una canción de Los Nocheros que el día muere en la noche muere en el día, la vida muere en la muerte, termina con la muerte. Pero para los que creemos en la trascendencia, la muerte finaliza con una nueva vida. Bueno, lo dejamos ahí para... Después hablaste de negarnos a aceptar nuestra finitud. También otro tema
interesante para abordar porque forma parte de la característica humana, la finitud del hombre, la provisionalidad y la fragilidad. Dijiste que somos posibilidad y me gustó la dualidad de respuesta. Por un lado, posibilidad a la realidad y por otro lado, posibilidad a la finitud equivalente a la muerte. Después hablaste de Heidegger, el término errancia, cuando te referías al multitasking. Hay dos posibilidades, siempre nos referimos al hombre entre aquel que es errante en la vida y aquel que es peregrino en la vida. Y la logoterapia tiene ahí mucho que aportar para convertir la vida de un hombre errante en que pasa a ser un hombre peregrino hacia un objetivo, una meta. Planteaste, digamos que desarrollaste un montón de temas que habría que detenerse. El dualismo autotrascendencia versus ensimismamiento como una característica de la modernidad. Después te metiste en el transhumanismo, vencer el envejecimiento y la muerte. Y esto me hizo recordar mucho a Nietzsche cuando habla del suprahombre. Y cuando hablabas del tedio, me hizo recordar a Schopenhauer, el tedio, el aburrimiento, la monotonía, la ausencia de voluntad de vivir. No es de querer morir, no renuncia a la voluntad de vivir. Lo que se renuncia es a vivir de esta manera. Pero mientras desarrollabas esto, me quedé pensando en a qué estabas haciendo referencia. Y no sé si vos mismo viste que estás planteando un nuevo paradigma. Pasamos de un mundo inhumano del cual provenimos y ahora vos nos estás planteando que se está gestando ya en la actualidad un mundo suprahumano. Y esto lo decía Pascal, cuando el hombre es un bascular entre la animalidad y la divinidad. Entonces, estamos como un péndulo en este momento de lo inhumano que fue hasta ahora la historia del hombre, pasamos a un intento de lo suprahumano. Y Aristóteles diría que el equilibrio, el justo medio, sería la respuesta más madura. O sea, y en el justo medio tenemos el ser humano, porque planteaban la inmortalidad, los Shabbat, el error, el robot, que justamente quiere imitar a los seres fallecidos. Esto implica la no aceptación de la realidad humana. Acá habría mucho por debatir acerca de por qué y para qué. Hablas de la posverdad, noticias falsas, esto de presentar una imagen que no corresponde con la realidad. Volvió, ahí está. La posverdad, ¿qué diferencia se nos plantea con lo que es el término de rostro que nos presenta ante la realidad genuina del otro? No sé si me están viendo. En el Zoom los perdí. Bueno, Yo te los veo. veo en la Se te ve, pantalla. Roberto. Se te ve, Roberto. Después nombraste Roberto. a este señor Elon Musk. Dice, regresar a la Luna, el aterrizaje humano, habitar nuestro mundo. Las diferencias, ¿por qué no habitar nuestro mundo que es tan bello? La misión Creu, tiempo en el espacio. Otro mundo, otro tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo se articula todo esto de este mundo suprahumano con la calidad de vida, la precariedad de la calidad de vida en la cual se encuentra el mundo real en el cual estamos viviendo? Y hiciste referencia a cómo se autotituló este señor, emperador de Marte y rey de Tesla. Psicológicamente deberíamos preguntarnos qué hay detrás de esta autotitulación. Antes de buscar vida en otro planeta, deberíamos buscar la satisfacción y el bienestar en la nuestra. Hablabas de crisis de valores y justamente te metiste en esto de los FIT, hablando de valores, los medios y los fines. O sea, todo lo que planteaste, hay una inversión, como diría Nietzsche, de los valores. En lugar de estar la tecnología al servicio del hombre, el hombre quedó al servicio de la tecnología y la tecnología se convirtió en un fin. Y al final
Utilizaste un término, la palabra interlocutor. Y frente a este mundo carecemos de interlocutor. Y lo humano tiene que ver con tener un interlocutor. Y esto implica lo que vos dijiste, la dialéctica del autoconocimiento y el diálogo con el otro. Qué buena la conclusión que nos dejaste. Esto de volver a lo noético espiritual, volver al hombre consentido y al vínculo con los otros, volver a lo que las neurociencias llaman por naturaleza la empatía, la solidaridad, que es una condición previa a la cultura, previa a lo humano, y que la situación cultural, política y económica ha tullido al hombre de humanidad. Diego, realmente nos dejaste, me quedé pensando en esto y daría mucho para hablar. Nos has planteado un nuevo paradigma, de lo inhumano a lo suprahumano. Sin darnos cuenta, nos estamos deslizando hacia un nuevo peligro, abandonando nuevamente la humanidad en los hombres. Bueno, te agradezco este capítulo que has abierto y te invito a que lo sigas abordando, porque yo creo que hay mucho por prevenir acerca de lo que vendrá. Bueno, mientras van tomando nota de las preguntas, para Diego, presento a Antonio Vargas Tenorio, desde Perú, licenciado en Tecnología Médico, consejero en Adicciones y Logoterapia, responsable de ANDA, Comunidad Terapéutica, y del proyecto de tratamiento comunitario en situaciones de exclusión y sufrimiento social en cárceles, formado en psicoterapia existencial fenomenológica, docente y conferencista internacional. Y el tema del cual nos va a hablar es la conciencia y el ejercicio de la libertad. Antonio, gracias por estar. Te escuchamos con agrado. Gracias, Roberto. Gracias, Diego, por la introducción. Quedó perfecto el que Diego haya presentado su tema primero, porque lo que yo voy a hablar, algunas de las cosas que yo voy a hablar tienen relación directa con lo que él planteaba, sobre todo en la primera parte de su exposición, ¿no? Cuando nos narraba todos estos hechos que nos llevan como de la libertad al automatismo, ¿no? A estar en un mundo cada vez menos facultativo y en un mundo cada vez más como en piloto automático, ¿no? Como pasar de vivir en contacto con las posibilidades y la elección a vivir en un mundo, digamos, en modo avión. O sea, sin conectarse con nadie, sin una antena que nos conecte con valores o con realidades y posibilidades, y sin ninguna posibilidad, además, de poder elegir qué hacer y qué pensar. ¿Sí? Entonces, basado en eso, voy a hacer algunas aproximaciones al tema que yo les he planteado. Yo no voy a compartir pantalla, básicamente voy a compartir algunas ideas con ustedes, ¿no? La primera es pensar en qué es lo que podemos definir como conciencia, ¿no? No quiero hacer una aproximación filosófica a la idea de conciencia, sino más bien una aproximación bastante más sencilla. Y entonces conciencia sería como la idea sería nuestra forma de conectarnos con el mundo, ¿no? Nuestra forma de ver el mundo, de pensar, de sentir, de actuar. Básicamente sería la idea que yo tengo de conciencia en un lenguaje muy sencillo, ¿no? Y además es nuestra forma de conectarnos con el mundo, no solo verlo, sino conectarnos con el mundo y también conectarnos con los otros, que son parte del mundo, ¿verdad? Que nos rodea. La conciencia es un tema del que han hablado muchísimo los pensadores existenciales, algunos de ellos muy cercanos al universo frankliano, otros no tanto, pero podríamos entender la conciencia
no podríamos entender la conciencia sin entenderla con su característica esencial, que es la de la intencionalidad, ¿verdad? Intencionalidad que, diciéndolo también de una forma muy sencilla, intencionalidad sería la capacidad o la característica esencial de la conciencia de estar siempre enfocada en algo distinto de sí misma, ¿verdad? En el mundo, en el afuera. Con esa prerrogativa entendemos la conciencia no solo como digamos, algo que nos conecta con el mundo, sino también como algo que nos permite valorar lo que hay en el mundo, ¿no? Porque la conciencia también nos conecta con la posibilidad de captar valores y de captar sentidos, ¿no? Oh, un minutito. En esta idea de conciencia, vamos a entender que al mismo tiempo que la conciencia capta lo valioso, es una idea muy cara para Frankl, que viene desde Scheller, ¿verdad? Es la conciencia la que se encarga de captar los valores que hay en cada posibilidad, y también es la que nos va a permitir captar, develar, descubrir el sentido que hay en las posibilidades que realizamos, ¿verdad? Cuando ya la estamos realizando. Entonces, ¿cómo entra esto con el tema de la libertad? Libertad también es una palabra que usamos todo el tiempo, todos los días, en distintos contextos, ¿sí? Desde canciones populares que hablan de libertad, películas en las cuales gritamos libertad, hasta cuando ejercemos el voto, ¿no es cierto? Hacemos uso de nuestra libertad. Cuando somos jóvenes, adolescentes, exigimos nuestro derecho a ser libres ante los padres. Y cuando somos adultos, es cuando muchas veces nos empieza a pesar, porque vamos a entender el sentido concreto y la real dimensión de la palabra libertad, ¿verdad? En una idea muy sencilla diríamos que libertad es la posibilidad de elección responsable, ¿sí? La posibilidad de elección responsable, como una definición que cuadra además un componente esencial de la existencia, que es la otra cara de la moneda de la libertad, que sería la responsabilidad. Y entonces tenemos ahí como un triángulo. Por un lado está la conciencia y por otro lado está libertad y responsabilidad. Hay algunas consideraciones importantes en cuanto al tema de la libertad. Algunas de ellas son muy importantes para mí desde el pensamiento de Sartre, por ejemplo, que no es un pensador muy cercano a Frankl. De hecho no influyó en nada en Frankl porque Sartre es posterior. Los libros de Sartre, el primer libro de Sartre es de 1938, y Frankl ya tenía planteada la idea desde el 33 de la logoterapia, ¿verdad? Sartre dice algo que a mí me parece importantísimo, y él dice que la libertad, si bien es constitutiva nuestra, no es algo que nosotros busquemos, más bien es algo de lo que huimos, porque ser libre implica decidir, implica elegir, ¿no? Y elegir tiene un componente maravilloso que es optar por una posibilidad, y desde la idea frankliana optar por una posibilidad va a permitir al hombre ser ese ser que se puede autodeterminar, ¿verdad? Pero elegir no solamente es optar por una posibilidad, es también dejar de lado las otras que uno no eligió. Y entonces en cada elección está también la posibilidad de la pérdida, ¿no? De no haber elegido lo que no se eligió. Y es entonces ese momento en el cual la libertad va acompañada de una conmoción interna que tiene que ver con la posibilidad de elegir, ¿sí? Es una gran conmoción el pararse frente a las posibilidades y elegir una. Hacer realidad una
que aparece como una lucecita en el horizonte, al menos en este momento, y dejar de lado las otras, al menos en este momento, ¿no? Entonces, no es tan sencillo el ejercicio de la libertad. No es tan sencillo porque nuestra propia naturaleza no está muy dada a las pérdidas, no estamos muy dados a dejar. Si pudiéramos, si estuviera en nuestra posibilidad, elegiríamos 2 o 3 cosas simultáneamente. Y muchas veces nos autoengañamos pensando que lo hacemos. ¿Sí? En realidad podemos elegir solo una cosa a la vez. Una sola posibilidad podemos actualizar. No podemos actualizar 2 al mismo tiempo. Entonces, ser libre aparece ya no tanto como eso que pensamos como somos adolescentes, que ser libre es como un ave que vuela y que no tenemos nada que nos frene. Y ser libre empieza a tener algunas cosas interesantes, porque ser libre tiene sus límites, ¿no? Ser libre tiene los límites, un límite fundamental que aparece ante nosotros cuando pensamos en libertad es el cuerpo, por ejemplo. ¿Sí? Mi cuerpo, el cuerpo de cada uno es un límite para el ejercicio de nuestra libertad. ¿Sí? Yo quiero ser gimnasta, por ejemplo. ¿Sí? Quiero ser gimnasta y hacer esas maromas y esas maniobras que hacen los gimnastas en el piso y las vueltas que se dan. ¿Será que mi cuerpo me permite ejercer mi libertad de ser gimnasta? Oh, yo quiero ser astronauta y entonces puedo elegir libremente ser astronauta. Pero el contexto, que es otro de los factores que limita mi libertad, no creo que me lo permita tan fácilmente. ¿Sí? O quiero jugar al básquet en la NBA, pero mido 1,40 m. No puedo. ¿Sí? Cualquiera de esas cosas que uno quiere hacer, pero que el cuerpo es una limitación, que el contexto es una limitación, y aquí hay un guiño con Diego, que la tecnología es una limitación, limita, valga la redundancia, este ejercicio de la libertad. Entonces, hay en el pensamiento de Frankl y también el de Jaspers referencias bien interesantes a la libertad, porque para ellos no es tan importante ser libres de, ¿no? Para ellos es más importante ser libres para, ¿no? Entonces, la libertad para. Pero hay una idea que ronda mi cabeza y tiene que ver con que la libertad no es algo meramente teórico que yo les pueda explicar como un conocimiento que se escribe y que se asimila y que se hace propio, ¿no? La libertad se expresa en la acción. Uno solo es libre en la medida que actúa, que actualiza esas posibilidades que eligió. Y entonces hay para mí la necesidad de poder pensar, cuando se refiere a la libertad, pensar en no solamente el de qué, y además el para qué, sino también pensar en el cómo. Pensar cómo uno ejerce la libertad. Cómo uno se es libre. ¿Sí? Y entonces ahí hay unas definiciones muy interesantes y, por ejemplo, podemos decir que uno empieza a construir su libertad a partir de la conciencia del límite. Mientras yo no tenga conciencia de los límites, no voy a tener una noción de libertad tal cual la estamos planteando aquí. Puedo tener una conciencia de libertad como libertinaje absoluto, sin un correlato en la responsabilidad. Pero una libertad como posibilidad de elección responsable parte del reconocimiento de los límites. Y entonces, ahí hay un punto esencial a considerar cuando uno tiene, por ejemplo, menores, niños, hijos, sobrinos, alumnos en la escuela, y uno como responsabilidad tiene el enseñarle a sus niños a elegir, dice uno, ¿no? Los niños deberían saber elegir porque si elegirían bien,
podrían escoger mejores cosas en el futuro. Pero normalmente en las casas, en nuestra casa, no tenemos digamos, la idea de que poner límites sea algo necesario. Y los límites los dejamos como muy tenues, como líneas que no aparecen con claridad. Y entonces el poner límites, el que el niño empiece a tener conciencia del límite, lleva a la construcción de un adulto responsable y de un adulto que puede ejercer la libertad. Porque además va a tener la conciencia de que la libertad va acompañada siempre de la acción responsable. No solamente la elección y ya, no solamente la libertad como el ejercicio del pensamiento libre, que está bien el pensamiento libre, pero la libertad como tal implica también la acción. Yo puedo pensar encerrado en una celda y sin hacer nada, y puede ser que mi pensamiento sea libre porque va más allá de la celda. Es libre en un sentido poético, pero no es libre en un sentido humano, porque no es libre en la acción. La libertad fundamentalmente se expresa en la acción. Para ser libre en la dimensión personal, se debe actuar con libertad. Elegir las posibilidades es el primer paso, pero es una elección lanzada hacia la acción. No es posible ser libre cuando la libertad es meramente teórica, cuando la libertad es meramente de pensamiento. Vuelvo a repetir, es importantísima la libertad de pensamiento, pero una libertad de pensamiento orientada a la acción. Por ejemplo, hoy tenemos todavía elecciones aquí en Perú. ¿Sí? Estamos votando por presidente y creo que también elecciones en México y tal. Es un ejemplo, voy a hacer algunos ejemplos en ese sentido de cómo nuestra aparente idea de libertad está absolutamente condicionada. Por ejemplo, no podemos elegir al que queremos. Vamos a elegir entre los que están. Es la primera cosa que es una muestra de que mi libertad no es tan amplia como pienso. ¿Sí? Voy a elegir entre los que están. Y hoy, precisamente hoy, tuvimos que elegir entre dos y ambos eran bastante impresentables. Pero tenemos que elegir entre dos. O sea, mi libertad fue más reducida en esta segunda oportunidad. La primera, bueno, habían 12, 15, 17 personas. Pero en esta segunda habían dos. Y de esas dos tenía que elegir entre dos. Y me sentí menos libre que nunca al votar. Porque además tenía el condicionamiento de todo el mundo opinando qué es lo correcto por acá y el otro grupo opinando qué es lo correcto por acá. Entonces tienes el condicionamiento de los límites, ¿sí? Que te he puesto las mismas reglas de juego. Tienes el condicionamiento del contexto, que son tus pares, tus amigos, tu familia, que piensan unos por aquí, piensan otros por allá, y todos pretenden que tú de alguna forma pienses como ellos, ¿no? Y esa es otra forma de limitar la libertad. Imagínense que yo no podría haber ido a votar porque tuviera COVID, por ejemplo, y no puedo salir. Mi cuerpo además está limitando mi libertad cívica de ir a elegir. Entonces, la libertad es tan preciosa porque está tan condicionada y tan limitada por todos lados que cuando uno puede ejercerla, debe aceptar esa posibilidad de ejercerla, de actuar en esa dirección. Porque además, al elegir, se pone en marcha la responsabilidad y la responsabilidad es lo que hace profundamente humano al hombre. Frankl decía que el hombre es humano en la medida en que se hace responsable. Es la responsabilidad lo que de alguna forma revela lo humano que hay en uno. Esa capacidad de responder ante lo que viene. Pero eso, responder ante lo que viene implica responder ante lo que viene de lo que elegí en primer lugar.
responder ante lo que yo me convierto cuando elijo. Porque no olvidemos que cada elección tiene un peso ontológico. Cada elección me va dando el ser. Yo soy lo que elijo, decía Jaspers, y no en el sentido de posesión, sino en el sentido de que nos mostramos a través de las cosas que elegimos, porque son las que valoramos, ¿no? Entonces, cada vez que hay la posibilidad de elegir, tenemos ante nosotros un camino. Escoger una de las posibilidades que se presenta, autodeterminarse, ser una nueva versión de uno mismo, o caer en la elección de no elegir. Sí que también es una posibilidad. Yo puedo elegir no elegir, y caemos en lo que se llama el C, ¿no? Se dice que hay que votar por tal candidato, por ejemplo. Entonces yo voy y voto por ese candidato. Se dice que hay que leer tal libro, entonces yo voy y me compro ese libro. Se dice que hay que estar, no sé, se dice que hay que vivir en tal lugar, se dice que hay que vacacionar en tal lugar. Entonces yo leo lo que se dice que hay que leer, vacaciono donde se dice que hay que vacacionar. Se dice que cuando mueres, los mejores cementerios son los que están frente al mar y con unas palmeras lindas y tal. Entonces yo en vida empiezo a comprar ese lugar donde se dice que es mejor estar después de morir. ¿Sí? Entonces, ya no soy alguien que elige, sino soy alguien que está viviendo en el C. Leo lo que hay que leer, miro lo que hay que mirar, voto por quién hay que votar, vivo donde hay que vivir, mis hijos estudian en el colegio donde hay que estudiar, y es una forma de vida que Heidegger llamaba, de alguna forma, hemos traducido de esa manera, como inauténtica, ¿no? Porque ya no elegimos, ya decidimos no elegir más y somos simplemente llevados por lo que se dice que hay que hacer, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, en cada posibilidad de ejercer la libertad están esos dos caminos. O elijo la posibilidad que está ahí o elijo no elegir. Y caigo en el mundo del sé, de lo que me conviene, de lo que es cómodo, ¿no? Porque elegir, y esto lo debemos tener todos clarísimo, implica un grado de angustia, implica un grado de esa sensación de que no saber lo que hay después, ¿no? Porque de hecho en la elección está la posibilidad de dejar de ser lo que uno es y pasar a ser lo que uno eligió. Y entonces eso no es un tránsito sencillo. Por eso es que la elección es un camino difícil. La libertad no es un terreno tranquilo. La libertad no es pan con miel, no es galletitas con mantequilla que uno pueda tener todos los días y disfrutar. Por eso muchas veces le huimos a ser libres. Una forma en la que la libertad se refleja, por ejemplo, que a mí me gusta mucho trabajar este tema, es el conflicto. Muchos de nosotros no nos gusta el conflicto, tratamos de evitarlo. ¿Sí? Tratamos de decir, no, pero mejor no le digo eso porque eso va a generar un conflicto. Mejor me quedo callado. Eso que me incomodó, no lo digo, porque eso puede generar un conflicto. Entonces, evitemos el conflicto. El conflicto es una declaración de libertad. El conflicto es decirle al otro, oye, yo no soy ese que tú crees que yo soy. No estoy de acuerdo con eso que tú piensas de mí. ¿Sí? Y el conflicto, así como es un espacio de ejercicio de la libertad, es también un espacio que genera posibilidades. Porque a partir de esa declaración de inconformidad, de libertad del que se revela ante el otro, aparecen las posibilidades. Y entonces es renovar esa libertad que hemos dejado en algún momento perdida.
cuando nos juntamos con alguien como pareja, como amigos, muchas veces renunciamos a ciertas cosas nuestras para poder encajar. Cedemos en algunas cosas y en otras la otra persona cede, ¿no? Entonces, una dinámica, un diálogo importante, diálogo, con lo que significa diálogo, esa idea de construir un logos de a dos, pero, podemos llegar a tener relaciones en las cuales somos cosificados y cosificamos al otro, donde el otro es básicamente alguien que aporta lo que yo necesito y donde yo soy alguien que aporto a lo que el otro necesita, ¿no? Entonces una relación simbiótica que funciona bien porque ambos estamos obteniendo del otro lo que necesitamos. En ese sentido, uno deja de ser libre, porque uno ya no puede ser quien es. Uno está haciendo el proyecto del otro. Uno está, de alguna manera, moldeándose a la preferencia del otro. Ahí el conflicto es el que genera libertad. Cuando yo le digo al otro, momentito, yo no soy más eso que tú esperas que yo sea. No soy más eso que tú has planteado como teoría sobre mí, para decirlo de una forma, ¿no? Yo soy más, soy distinto, o quiero ser más, quiero ser distinto. Entonces, el conflicto aparece ahí como eso que revela la forma de verme a mí mismo distinto, ¿no? Ese conflicto rompe la estructura que se supone debemos tener o mantener. Rompe. En el conflicto decimos no soy esa cosa que tú crees que soy algo distinto, ¿no? Esa idea del conflicto como algo negativo, como algo que hay que evitar, es, digamos, una idea que hay que revisar con cuidado, ¿sí? El conflicto aparece como una declaración de libertad, como un hartazgo de seguir siendo aquello que el otro plantea para uno. Y empezar a tener una propia voz, y empezar a tener una propia decisión, y empezar a tener un propio camino, ¿sí? Entonces, si tenemos la idea de conciencia como algo que nos conecta con el mundo, que nos conecta con los otros, tenemos la idea de libertad como posibilidad de elección responsable, ¿verdad? Dentro de límites, obviamente, dentro de los límites que el cuerpo nos pone, que el contexto nos pone, que la realidad nos impone, vamos a ver nuestro lugar, nuestro ser en el mundo de una forma un poco distinta, ¿sí? Nos permite acercarnos a esta idea que planteaba Diego casi al final de su ponencia. Vamos a dejar de vernos como entes individuales y vamos a orientarnos un poco a la idea de comunidad, de hombre comunitario, ¿sí? Hay un concepto que a mí me gusta muchísimo de Scheller, que es cuando hace la diferenciación entre comunidad y sociedad, ¿no? Cuando él habla de comunidad, dice que comunidad es cuando, a pesar de todo lo que nos diferencia, elegimos mantenernos juntos por aquello que tenemos en común. Y sociedad es cuando, a pesar de todo lo que tenemos en común, elegimos mantenernos separados, distantes, diferenciarnos en clases, en religiones, en grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ambas, tanto en sociedad como en comunidad, son, según Scheller, formas de organizarse de las personas. Simplemente eso, ¿no? La conciencia nos permite estar siempre orientados hacia afuera. Frankl mantenía la idea de que la forma esencial del hombre es esa forma lanzada hacia afuera a la trascendencia, ¿no? Y como forma esencial de la trascendencia, el amor, ¿no? Ser para otro. Pero es a través de la conciencia y de la elección libre de ejercer esa libertad, esa idea facultativa de estar con el otro, de ser para el otro, de dejar de verse a sí mismo como el fin
y ver al otro como un fin, que podemos ejercer una libertad de manera responsable. No podemos ejercer nuestra libertad si en mitad de ese ejercicio de libertad está el otro y usamos al otro como un medio para llegar a algo. Entonces no estaríamos ejerciendo libertad. ¿Por qué? La libertad tiene que ser responsable, ¿sí? La libertad tiene que ser responsable, porque es fundamentalmente libertad y responsabilidad son dos extremos de una misma cuerda. Están indisolublemente ligados. Indisolublemente ligados. ¿Sí? Esta idea de que podemos hacer lo que nos da la gana y atribuir eso a la libertad es una idea en la cual los límites no tienen cabida. No tienen cabida. Pensar en una existencia con límites es algo que el mundo occidental no le gusta. Al contrario, hay frases hechas famosísimas como el cielo es el límite, por ejemplo. Querer es poder, que son frases que cuando yo las escucho trato de entenderlas, de dónde vienen, y no puedo conseguirlo, porque el cielo es el límite significa que puedes hacer lo que quieres, que no hay ningún límite para ti, que puedes alcanzar, si a los 70 años quieres ser gimnasta olímpico, lo vas a hacer, pues solamente basta quererlo. Y no es así. No es así. Entonces, reconocer los límites nos puede llevar a una práctica realmente humana y responsable de la libertad. Una práctica humana y responsable de la libertad nos lleva a una trascendencia real hacia el otro, a una trascendencia responsable hacia el otro, a una trascendencia amorosa hacia el otro, ¿sí? A no ver al otro como cosa, como objeto que satisface, como algo que tapa mi soledad, por ejemplo. A ver al otro como un alguien, no como un algo. Yo soy libre de poder elegir estar con quien quiera, ¿verdad? Pero esa libertad está limitada porque tengo que hacerme responsable de aquello que elijo. Porque la conciencia, que no está separada de la libertad ni de la responsabilidad, y que es lo esencialmente humano, me va a plantear que el otro es un alguien igual a mí, distinto, libre, con su propio proyecto, no alguien de quien yo me puedo apropiar. No alguien que es mío o mía, mucho peor no algo que puedo utilizar. Hagamos un ejercicio de revisión de cuán libres somos, en el sentido de que cuán conscientes somos de los límites en los cuales mi libertad puede ser realizada. Cuando llego a un punto en el cual no puedo elegir, aparece esta contribución maravillosa de Frankl, ¿cierto? Que son los valores de actitud. Porque hay un momento en que ya no puedo elegir cuando es una situación límite, por ejemplo. ¿Sí? Pero aún ahí, Frankl nos abre un horizonte cuando nos dice que, momentito, ya no puedes elegir nada en el afuera, porque no hay posibilidades de elección. Pero hay la posibilidad de que elijas cómo vivir esa situación. Entonces, ese valor de actitud, comprendido en su real dimensión, es una de las características esenciales de la persona. Pero no el valor de actitud que podemos elegir de manera falsa, porque también lo hacemos, ¿no? Porque el valor de actitud, por ejemplo, ante el sufrimiento verdadero, que no se puede postergar, ahí aparece el valor de actitud. Pero yo no puedo ejercer un valor de actitud, no puedo realizar un valor de actitud ante un sufrimiento que puedo evitarlo. Ante el sufrimiento que puedo evitar, mantenerme en el sufrimiento es masoquismo, debería buscar atención, ¿no? Pero ante el sufrimiento inevitable, donde se eleva el hombre a la categoría de hombre doliente, es cuando Frankl nos da esa luz de la elección de la actitud, de cómo vivir ese momento, de cómo transitar por ese límite. No es antes, no es algo que podamos usar como una excusa el valor de actitud.
No podemos usar una excusa para una neurosis. No puedo usar el valor de actitud. No puedo bajarle al valor de actitud la real dimensión que tiene. ¿Sí? El valor de actitud es la esencia misma de la libertad. Porque aparece y puede ser realizado cuando ya no hay posibilidades en el afuera donde elegir. Pero aún hay las posibilidades de elegir cómo vivir ese afuera que no puedo cambiar. ¿Ok? Muchos contextos en los cuales no somos libres. Diego hizo una exposición larguísima de cuántas cosas no somos libres. De ante cuántas cosas no podemos elegir. Estamos aplastados por la tecnología, estamos aplastados por la globalización, estamos aplastados por los automatismos cada vez más celebrados además. Cualquiera quisiera tener un robot en la casa en vez de alguien con quien... Bueno, sí, mucha gente piensa eso. ¿Sí? Ante eso queda el reto de la conciencia saliendo hacia el otro y la elección de ser libre, con responsabilidad. ¿No podemos cambiar lo que está sucediendo afuera? No podemos. ¿No va a haber una revolución contra la robótica y con los cyborgs? No, no va a haber. Al contrario, eso es algo que está creciendo. Pero sí puede haber una revolución en la búsqueda de la libertad y el sentido. Es una revolución que podemos hacer todos, porque es personal, es propia. No implica usar armas, no implica usar violencia. Implica solamente elegir. Implica solamente responder. Implica simplemente ejercer algo que es nato en el ser humano, que es buscar. Buscar libertad, buscar sentido. Gracias, Roberto, por la invitación. Gracias, Tony, muy claro. Además, sin quererlo, fue muy pertinente haber armado este panel de Diego con Tony, porque hay una continuidad en la exposición de uno con respecto a la del otro. Tony nos recuerda las características esenciales de la persona humana, que tienen que ver con la dimensión espiritual. Te centraste en la conciencia de conectarnos con el mundo y con nosotros, caracterizada por la intencionalidad. Después abordaste la libertad como posibilidad de elección y de responder. Y después hablaste de la responsabilidad. Y en esta responsabilidad me permitiría señalarlo cuando hablabas de voluntad, que la responsabilidad solemos decir que tiene dos momentos. Un momento intelectivo, que vos, Tony, llamabas elección, y otro momento volitivo, que denominamos decisión. Entonces, ejercer la libertad implica dos movimientos. Si falta alguno de los dos, no, el acto no es libre. El primer momento es intelectual, electivo, decido entre varias opciones. Y el segundo momento, que muy bien lo explicaste, es el volitivo de la decisión. De todas las opciones posibles, tomo una, pero ahí viene la fuerza de voluntad, de ser capaz de renunciar a las que no voy a tomar. O sea que la decisión implica la fuerza de voluntad de renunciar todo aquello que no voy a tomar. Y lo vemos en los chicos, cuando uno le pone la opción de varios juguetes, saben cuál le gusta más, pero no tienen la fuerza de renunciar a los otros. Después hablaste de ser, no se trata de ser libre de obstáculos, sino de ser libre para. Digamos que el hombre nace para actuar en libertad. Y vos dijiste que ejercer la libertad teniendo en cuenta el límite, lo que Max Weber llamaba la ética de la responsabilidad, ponderando las consecuencias responsables de nuestros actos. Me gustó cuando afirmaste y aclaraste que no es fácil ser libre. Uno alegremente cree que es fácil ser libre. Y vos muy bien, Tony, señalaste que toda elección implica o porta
cierto grado de angustia e incertidumbre por el resultado de aquello que hemos elegido. Implica un salto al vacío, con la certeza interior de que será lo mejor que habremos hecho. Y por último nos hablaste de conflicto. La realidad cambia, todo cambio trae conflicto. Un conflicto es un choque de ideas, de voluntades, de prejuicio, y bien señalaste lo que sería, lo que se conoce como resolución de conflictos. ¿Qué hago frente al conflicto? Vos dijiste, es una declaración de mi libertad. Y bueno, y hay tres posturas y las señalaste. Una es la sumisión frente a la voluntad del otro, la otra es la agresión, la competitividad, el duelo entre uno y otro, y la tercera, que me parece que es la más conveniente, es la asertiva emocional, la resolución de conflicto desde lo colaborativo o cooperativo. Y cerraste, me parece, con un cierre de lujo, Tony, y te lo agradezco porque uno dice, bueno, ¿y qué nos deja frente a esto la logoterapia? Me refiero a esto hablando de los límites. Hablaste de los límites de actitud, de los valores de actitud. Los valores de vivencia, todos ya lo conocemos y los hemos experimentado o lo experimentamos. Los valores de creatividad, el trabajo y la comunidad también. Pero el tema, y yo diría que ahí está la esencia de la logoterapia, radica en los valores de actitud. Mi respuesta frente al límite, frente a la finitud, ¿verdad? Y eso es lo que justamente nos hace específicamente humanos. Bueno, les agradezco a Diego y a Tony ambas exposiciones ricas en profundidad y en vivencia, y abrimos el diálogo, los comentarios. Susana, y de paso digan el nombre y de dónde son. A ver, Sí, Susana. Susana Cesanelli, estoy acá en Buenos Aires, en el oeste, muy cerca de Roberto. Bueno, me puse a pensar porque el tema que dio justamente Diego, esta no aceptación de la finitud, de la mortalidad, me llevó a pensar en eso que vive el hombre, ¿no? La pretensión de autonomía moral, ¿no? De yo soy la ley y de querer ser Dios, en definitiva, ¿no? De dominarlo todo, de cambiar las leyes, lo tenemos en todos los sentidos, desde la tecnología, también desde crear la vida, ¿no? Y manipularla. Entonces, todo esto también se relaciona con lo que también nos decía Antonio, que la libertad comienza justamente con la aceptación de los límites, que es aceptar que soy un ser humano, no Dios, y entonces cuando pretendo ser Dios, caigo en el vacío existencial porque no me voy a realizar como persona, ¿no? Y en cambio, desde la aceptación de los límites, es la plenitud posible que yo puedo, desde la libertad que voy logrando, trascendiendo, ¿no? Y bueno, pensaba que me daba la explicación por qué el vacío existencial viene de esta pretensión de ser lo que no soy, ¿no? De lo que no podemos ser. Por eso me llamaba la atención y es muy rico, sí, la exposición de Diego abre camino a esto que nos preguntamos también, ¿no? La tecnología realmente está produciendo muchos manejos que no conocemos, ¿no? Desde que somos un producto, como decía él, ¿no? Entonces, primero somos consumidores y ahora nos podemos convertir en productos. Y está ese lema que se dice, nadie podrá comprar ni vender si no tiene el número de la bestia, ¿no? Y un sacerdote jesuita decía que el 666 es la letra www en griego. Esto decía, y me llama la atención, ¿no? Esto de esta exposición, tomé nota de todos esos nombres que andan circulando porque me parecen que hay que prestar atención, ¿no? Y mucha. Así que bueno, me quedé muy impactada con las dos exposiciones y me dio muchas respuestas, ¿no? Que la existencia posible
es a partir de la humildad de reconocer que soy un ser humano y que no soy Dios, ¿no? Gracias. Bien. Gracias, Susana. Verónica, activamos el micrófono, Verónica. Hola, A ver, ¿ahí? ahora ¿Ahí me sí. escucha? Sí. Bueno, Sí, gracias a sí. Diego y a Antonio por la exposición. Y bueno, a mí este tema que planteaba Diego me hacía acordar a un autor que se llama Franco Berardi, que es un italiano que escribió Generación Post-Alfa, ¿no? Y habla un poco de cómo estamos, digamos, siendo atravesados por la tecnología y pasamos de lo que es la gramática a las imágenes, ¿sí? Y me daba esto para pensar de cómo los niños van construyendo la subjetividad, ¿no? Que es diferente a como nosotros la construíamos antes. Hay también otra autora, Paula Siglia, que es una antropóloga, que habla de redes o paredes, ¿no? Cómo los chicos hoy se están construyendo a través de la red, ¿sí? Antes uno la construía a través de no sé, un escritorio o en una habitación leyendo, ¿sí? Ahora no, ahora es a través de la red. Si no estás en la red, no existís, ¿sí? Porque es así, más que nada para los jóvenes. Y las cosas tienen que ser rápidas. Las explicaciones por TikTok de cómo hacer una receta, por ejemplo. Entonces, esto es algo que ya está. Es así, ya está, ya nos invadió y va a ser cada vez peor o mejor, yo creo que peor, pero bueno, nada, es muy interesante ese tema y bueno, y da para hablar muchísimo acerca de eso. Eso, Bien, gracias. gracias, Verónica. No sé si Diego y Antonio quieren hacer algún comentario, si no, seguimos escuchando preguntas. Hay dos pantallas. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ahora, disculpa, Roberto, Sí. también hay que considerar, me estoy metiendo quizás en el tema de Diego, que, digamos, lo tecnológico lo podemos percibir como una amenaza si es que no está mediado por el tema humano, ¿verdad? Pero lo tecnológico también puede ser un aliado. Y entonces hay que ver la tecnología desde ese punto de vista, ¿no? Entiendo, por ejemplo, yo estoy acompañando el crecimiento de un niño, que es mi ahijado, y yo veo cómo ha pasado de la escuela presencial, con los amigos y tal, a la escuela, y es más, de un modelo Waldorf, con una educación, un modelo muy humanista, a una educación a través de Zoom, ¿no? Y ya tiene 1 año y casi 6 meses, bueno, 1 año y 4 meses de clases por Zoom. Y lo que hay que buscar en este sentido es, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para que esto que es inevitable, ¿les suena eso? Algo que ya no podemos elegir cambiar porque no podemos, al menos por ahora. ¿Qué podemos elegir para que eso inevitable no sea tan dañino o en el mejor de los casos sea algo positivo? El niño puede experimentar a través de eso algo, quizá algo más allá de la simple conexión con la pantalla, ¿no? Y para eso hay muchas iniciativas interesantes y valiosas que nos permiten usar la pantalla como un medio y no como un fin, porque hemos hecho lo mismo que con las personas, ¿no? Hemos pasado de las paredes, como decía Verónica, a las pantallas, pero las pantallas como fin, ¿sí? La pantalla es el fin, mi existencia acaba y termina con la pantalla. Pero hay ejercicios interesantes, hay propuestas interesantes en los cuales se empiezan a usar las pantallas como medio y se pone mucho énfasis en lo que está detrás de la pantalla, en el otro que está al otro lado de la pantalla, en trabajar no solamente el contenido, por ejemplo, sino en hacer ejercicios en los cuales yo observe a la persona que está al otro lado, cómo mueve los ojos, cómo se mueve el cuello, la cabeza, son iniciativas para mí muy valiosas
que nos permiten sortear en este momento en el cual no podemos estar en una escuela presencial, al menos acá en Perú no es posible, y utilizar las pantallas para que no solo sean pantallas que reflejen tu propia cara, porque hay un estudio en el cual los niños están mirando profundamente a ellos todo el tiempo. No ven nada más y los contenidos no entran mucho porque están mirándose cómo están en la pantalla, ¿no? Y entonces hay estos ejercicios, estas propuestas nuevas en las cuales el niño es, y no solo el niño, yo tengo varios grupos de adultos y he hecho con algunos de ellos, algunos de estos ejercicios que permiten que el adulto deje de mirar su cuadrito o el cuadrito de alguien que le interesa y empiece a reconocer que la pantalla es un medio, que detrás de la pantalla hay toda una humanidad que está siendo reflejada en un pequeño cuadrito. Entonces, me parece muy importante que en este momento en el cual la pantalla ha pasado a ser como protagonista absoluta de nuestras existencias, empecemos a encontrarle una vuelta de tuerca. Usemos una especie de valor de actitud para no quedarnos simplemente en el pucha, la pantalla está ahí y no puedo hacer nada, pero puedo hacer algo con la pantalla. Puedo hacer algo para que esa pantalla deje de ser el fin y sea un medio. Un medio de educación, de transmitir, de conectar, de estar en relación con. Y la pantalla nos puede ayudar con eso. No va a reemplazar la inmediatez de lo humano, de la piel, del contacto, del aroma, no. Pero cuando no se puede cambiar algo, hay que ver la mejor manera de transitar ese algo. Antonio, antes de darle la palabra a Esther Pérez, que levantó la mano, un poco continuando con lo que vos nos decías, que también planteó Diego, la tecnología como fin, vos nos estás hablando de la tecnología como medio de la pantalla. En este momento estamos haciendo eso. En este momento estamos delante de una pantalla y gracias a este medio virtual podemos encontrarnos humanamente. Si no hubiera sido por este recurso, este encuentro, conocernos, encontrarnos de distintos países de América y de Europa, no hubiera sido posible. Bueno, le doy la palabra a Esther Pérez. Esther, ¿de dónde sos? No, a ver, el audio. Ok, ¿ya me escuchan? Sí. Ahora Hola, sí. ¿qué tal? Gusto saludarlos. Estoy en la Ciudad de México. La verdad, encantada y fascinada con las dos ponencias. Y sí, quería hacer una aportación y creo que tenemos que ver la tecnología como una aliada. Yo actualmente estudio también la maestría en teología y estudios críticos de género y estábamos platicando sobre lo que son las redes y las alianzas que se han hecho, ¿no? Todos estos grupos de colectivos que han aparecido, su mejor aliado ha sido la cibertecnología, ¿no? Hoy por hoy, por eso han crecido tantos estos colectivos, y colectivos de todo estilo, ¿no? Tanto políticos, humanos, sociales, etcétera. Entonces, creo que aquí tenemos un gran avance en esta cuestión de la tecnología, y como lo acabas de mencionar, ¿no? No estaríamos como reunidos en esta parte, ¿no? Ustedes al otro lado y yo de este lado, pero creo que sí tenemos que empezar a mirar la tecnología como un aliado, ¿no? Si bien es cierto, ahorita que comentaban, los niños ya son más expertos que uno, yo a veces tengo que recurrir a mi hija para que me explique, esa es una realidad, porque ya el avance es elevado, pero creo que para esta cuestión de colectivos, de redes, de trabajos, de elaborar, ir más allá, la tecnología ha sido un avance fundamental y un crecimiento para este tipo de movimientos. Bueno, eso era lo que quería comentar el día de hoy y saludarlos. Y bueno, esta parte me deja pensando mucho, esta parte en la cuestión de la libertad como una posibilidad responsable, ¿no? Y ahorita mi cabeza se quedó ahí como pensando en muchas cuestiones, tal vez yo me estoy enfocando en la cuestión teológica, ¿no? Hasta dónde realmente podemos ejercer esa libertad o no podemos ejercer esa libertad, ¿no? Ya estoy pensando en algún tema por ahí, pero les agradezco profundamente todas estas reflexiones. Gracias, Esther. Un abrazo para ti en México. México. Bueno, ¿alguien más quiere hacer un comentario? Veamos la segunda pantalla.
Verónica, estoy levantando la... Verónica Gómez, está levantando. Estás en la primera... Verónica, te escuchamos. Yo de nuevo. No, que en relación con esto de la tecnología en que hablaban, esta autora, esta antropóloga, lo que dice es que en realidad ella lo ve de manera positiva, ¿sí? O sea, la ve como una aliada a la tecnología. ¿Por qué? Porque dice que antes la tecnología, el libro era tecnología,